La educación en la cultura, el proceso social y el desarrollo económico-social. Cordial saludo. Mi nombre es Elba Rosa Lázaro Arenas, soy estudiante del doctorado en Humanidades, mención Educación, y hoy deseo compartir con ustedes una reflexión académica y crítica en torno a tres dimensiones esenciales de la educación, como lo es la educación en la cultura, la educación en el proceso social, la educación en el desarrollo económico y social. Más que una simple exposición teórica, este análisis busca demostrar cómo la educación constituye el núcleo articulador de la vida cultural, social y productiva de las naciones. La educación en la cultura. La cultura es el tejido simbólico que nos da identidad y sentido de pertenencia. En ella convergen los valores, las tradiciones, el arte, el lenguaje y las formas de pensamiento. La educación no solo transmite estos elementos, sino que también los transforma. Por ejemplo, cuando una comunidad enseña su lengua materna en la escuela, no solo preserva el idioma, asegura la continuidad de una cosmovisión. Al nivel doctoral, debemos reconocer que la educación en la cultura no es estática, sino dialógica. La cultura moldea la educación y la educación a su vez redefine la cultura, generando innovaciones sin perder las raíces. En este punto, la educación se convierte en un mecanismo de resistencia cultural frente a los procesos de homogenización global y al mismo tiempo es una plataforma para el diálogo intercultural. La educación en el proceso social es un entramado de las relaciones humanas. La educación en este contexto actúa como fuerza de cohesión, pero también como motor de cambio. Podemos identificar tres funciones esenciales. La integradora, que transmite normas, valores y principios que permiten la convivencia pacífica. La crítica, donde otorga herramientas para cuestionar y transformar estructuras de poder, promoviendo justicia y equidad. La participativa, donde prepara a los individuos para ejercer ciudadanía activa en contextos democráticos. En palabras de Paulo Freire, la educación es un acto político o bien reproduce la opresión a bien y emancipa a los sujetos. En consecuencia, la educación dentro del proceso social no se limita al aula, sino que se vive en los movimientos comunitarios, en los espacios de deliberación pública y en las prácticas cotidianas de solidaridad. Como tercera y última tenemos la educación en el desarrollo económico y social. En el siglo XXI, el desarrollo económico sin hablar de educación es una contradicción. La economía del conocimiento, basada en la innovación y la creatividad, requiere ciudadanos formados con pensamientos críticos, capacidades de investigación y ética profesional. La educación impulsa la movilidad social, reduce desigualdades y potencia la competitividad de los países. Los indicadores de la UNESCO y del Banco Mundial muestran una correlación directa entre ingresos e inversiones educativas y desarrollo económico sostenible. Sin embargo, un doctorante en educación debe enfatizar que no basta con educar para el mercado laboral. El verdadero desarrollo económico-social requiere una educación que humanice, que forme ciudadanos conscientes del impacto de sus decisiones en la equidad, el medio ambiente y la cohesión social. Así, la educación no solo crea capital humano, sino capital social indispensable para sociedades más solidarias y sostenibles. Así, de esta manera, llegamos a la conclusión de que la educación en la cultura garantiza una identidad y una transformación. La educación en lo social, ciudadanía y justicia fortalece como tal este ámbito y la educación en el desarrollo económico y social impulsa progreso con equidad. Como doctorantes, debemos defender que la educación es el eje transversal que integra cultura, que integra sociedad y economía.
no es un accesorio del desarrollo, sino su condición de posibilidad. El futuro depende de cómo y para qué educamos. Con esta sustentación o con esta exposición, la idea es demostrar que al analizar críticamente la educación en estas tres dimensiones, entendemos que el futuro en nuestras naciones depende no solo de cuánto educamos, sino de cómo y para qué educamos. Muchas gracias.